se dan verdaderos debates y se toman las mejores decisiones. Mire, en las actuales circunstancias hemos discutido con el equipo que Edgardo coordina de incidencia legislativa, y uno de los puntos es que nosotros vemos que en el actual momento el Congreso de la República se convierte en el centro de la discusión alrededor de la crisis político-social. ¿Por qué? Si el Frente de Resistencia pide constituyente, tiene dos formas de hacerlo: o mediante una revolución con armas, o mediante una convocatoria a través del Congreso de la República. Esas son las dos vías. Entonces, en ese sentido, el hecho de que esté planteada la constituyente es un factor fundamental para superar la crisis. Yo miré ayer la postura del pastor, del reverendo Osvaldo Canales. Él estaba planteando que hay que generar una comisión de reconciliación en el país. El sector oficial ha instalado una comisión oficial de la verdad, y en ese sentido buscando el tema de los violadores de derechos humanos para que tengan su castigo. Y mire que aquí le voy a hacer un agregado. Ayer se dio la primera sentencia en contra de un policía por violación de derechos humanos, en el tema de crímenes de odio, que CIPRODE ha acompañado. Eso es muy importante porque hay un precedente del primer policía que ha violentado derechos humanos, y es más, eso llega hasta el asesinato. No estamos hablando solo de tortura. El primer policía que va a la cárcel por violación de derechos humanos. A veces es muy difícil ver el camino para que un violador de derechos humanos pague las consecuencias. El caso del dictador Pinochet, ¿verdad? O de los otros dictadores que en Argentina en este momento tienen esa consecuencia. En ese momento, cuando nosotros vemos entonces, regresando al Congreso de la República, nosotros vemos que él es el epicentro de una gran conflictividad político-social, y que el Congreso tendrá que ser el momento de la discusión. ¿Cómo se hace para llegar a ese momento en el cual el Congreso está obligado porque ha sido arrinconado por el movimiento social, para poder buscar una respuesta a la crisis nuestra? A mi criterio, podrá ser mediante un pacto político, un acuerdo político nacional. Un acuerdo político nacional, estarán obligadas las partes a juntarse para poder encontrar respuestas a la problemática del país. Como usted puede ver, los últimos días hemos tenido manifestaciones muy fuertes del movimiento social, muy fuertes, y pueden acrecentar, y el nivel de conflictividad social se convierte en un factor de ingobernabilidad, porque el presidente de la República no tiene control sobre algunos sectores, no tiene control sobre el sector educativo. Ha perdido, y ahí lo ha perdido por incapacidad en relación al tema de seguridad, y pierde otros controles en el sector agrario. Cuando se da ese nivel de pérdida de control, en mi consideración, el tema de la gobernabilidad está prácticamente fuera de contexto. En ese caso, se convierte en una situación de ingobernabilidad. Cuando se genera una situación como la nuestra, que no logramos superar, significa entonces que tenemos que lograr un acuerdo político. Aunque a unos no les gusta, por ejemplo, en el caso del Frente hay algunos que plantean que hay que hacer una constituyente autoconvocada, cosa que es muy compleja. Pero en este sentido, entonces, el Congreso se convierte en el centro de la discusión, porque para convocar a una constituyente usted tiene que usar la figura del plebiscito. Y la figura del plebiscito la convoca el Congreso de la República. El problema es que ese acuerdo político tendrá que decirle a usted que se logre ese acuerdo político debe ser un acuerdo en el cual hayan principios y valores fundamentales de respeto. Por ejemplo, o principios fundamentales en el marco de un diálogo, que no sea un diálogo manipulado, como lo hicieron el año pasado la comisión en la que pertenecía Vilma Morales y Corrales. Tiene que ser una comisión que realmente sea, que tenga ciertas características que permitan tener el nivel de confianza en este sentido. Entonces, en este caso, el Congreso de la República se convierte en un centro importante en la toma de decisiones para poder salir de una crisis política. Pero ¿cuál es el comportamiento del Congreso en la pregunta que usted hace? En este momento, un comportamiento de un Congreso que es dictatorial. ¿Por qué dictatorial? No porque el presidente del Congreso sea un dictador, sino porque el reglamento del Congreso le permite tener tanto poder dentro del Congreso que puede hacer y deshacer en el Congreso. Nosotros sabemos bien que hemos trabajado en esta área, que cuando un presidente del Congreso llega, al presidente del Congreso se le dice,
que te cambien la Constitución, que te cambien cualquier cosa, pero jamás el reglamento interior. Imagínese usted entonces, eso le dimensiona de la importancia que tiene el reglamento interior. ¿Por qué? Porque le permite controlar la palabra. Si quiere, se la quita de inmediato. Usted ha visto legisladores, en lo que mencionaba hace un momento, abogado Marvin, que están en el uso de la palabra y de pronto quedan hablando nada, porque les han cortado la palabra en ese momento. O en este momento que están hablando de la pizarra electrónica, que hay diputados que dicen, yo no voté y aparece mi voto. Sí. Entonces, claro, pero eso son cosas incorrectas. Pero el punto es que cuando un presidente del Congreso tiene tanto poder, porque el reglamento interior se lo da, que nosotros necesitamos democratizar ese Congreso de la República. Necesitamos una nueva ley orgánica del Congreso de la República. Si no, lo que vamos a tener nosotros es presidentes de Congreso que controlan el Congreso a su antojo particular. Y a eso póngale usted el agravante que por lo general los presidentes de congresos sienten que están facultados o que están bendecidos por Dios para ser presidente de la República. Y encuentre usted posturas cuestionables éticamente, incluso jurídicamente, en el caso del presidente Lobo cuando dice, aprueba una reforma en la que ningún presidente del Congreso puede postularse para presidente de la República. Pero en mi caso yo sí puedo, y él mismo había aprobado eso. Éticamente no es correcto, aunque legalmente puede ser discutible. Sí, esa es la situación que se da en el legislativo. Tenemos un Congreso atípico en el cual un partido político pues tiene la mayoría, en el cual pues no necesita el apoyo de otro partido político, entonces hay un desbalance. Eso podría ser positivo si tuviéramos diputados con una visión clara de lo que necesita el país y tener independencia en el sentido de las decisiones que ellos tomen sean de acuerdo a lo que ellos consideran pertinente, a las investigaciones que se dan y a la información que reciben. Consideramos que todas las decisiones que den el Congreso deben ser debatidas y que los diputados deben de tener su propio criterio y no seguir las instrucciones que se da de X persona. Eso es algo entonces, un arma de doble filo. Puede ser positivo en el sentido de que si son iniciativas buenas, pues proceden rápidamente, como aconteció la ocasión anterior, que me gustaría que así fueran siempre todas las decisiones del Congreso, que en menos de 3-4 días, inclusive con dispensa de debate, se decida algo, pero para cosas que realmente ayuden al país. Nos explicaba don Wilfredo, y es cierto, la situación de la gobernabilidad del país está en precario, está en una situación muy difícil. Cuestiones como acceso a la justicia, a la seguridad ciudadana, son puntos que sí deben de tocarse en el Congreso. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver vamos a abordar el tema sobre la promoción de la transparencia y la anticorrupción, y también vamos a enfatizar también la situación que se dio en el caso de la primera vez, o la sentencia que que nos explicaba don Wilfredo, un policía que ha sido condenado por violación de derechos humanos. Así que creo que es un buen precedente y son vislumbres de que en nuestro país en ocasiones pues sí hay justicia. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en unos 30 segundos.